Esto sucederá en el capítulo 27 de la telenovela Las hijas de la señora García, que será transmitida por Univisión y a través de nuestro canal Eli TV. Graciela estaba decidida a sacarle la verdad a Ofelia sobre lo que realmente había pasado con Gloria, pero Ofelia se hace la desentendida. Con esa actitud de siempre, fingía sorpresa y decía que no tenía idea de nada, que ojalá todo se aclarara pronto. Pero en el fondo, lo que quería era manipular a Graciela, asegurándole que ella no le había hecho nada a Gloria, como si estuviera completamente limpia de culpa. Por otro lado, Priscila estaba fuera de sí. Apenas vio a Valeria, empezó a lanzarle insultos sin parar, diciéndole que jamás iba a estar con Arturo. La rabia la consumía y, sin pensarlo, comenzó a empujarla con fuerza. Valeria intentó calmarla, trató de hablarle con tranquilidad, pero Priscila estaba ciega de enojo. De un momento a otro, empezó a destrozar todo lo que encontraba en la casa de Valeria, tirando cosas al suelo, rompiendo lo que podía. Valeria no aguantó más y le gritó que respetara su casa, que si iba a comportarse así, mejor que se largara. Pero Priscila no pensaba irse sin más. En un arrebato, la empujó con tanta fuerza que casi la hizo caer, agarró lo primero que tuvo a la mano, y sin pensarlo, le golpeó la cabeza con tanta violencia que Valeria quedó inconsciente en el suelo. Mientras tanto, en otro lugar, Susana enfrentaba a Mar con una firmeza que no dejaba espacio para discusión. Le dejó claro, sin rodeos, que quería que se alejara de su hijo Juan, que dejara de visitarlo en la cárcel y que desapareciera de sus vidas. Mar intentó explicarle la verdad, trató de hacerle entender que las cosas no eran como ella pensaba, pero Susana ni siquiera le dio la oportunidad. Le dijo que no le interesaba en lo más mínimo lo que tuviera que decir y que mejor se olvidara de Juan, porque si volvía a buscarlo, se las vería con ella. Mar se quedó ahí, sintiendo como el peso de todo lo que estaba pasando la aplastaba, sin saber bien qué hacer con la tristeza que le llenaba el pecho. Pero Priscila no había terminado. En medio de su locura, decidió que lo mejor era deshacerse de Valeria de una vez por todas. Agarró unas cuerdas y la amarró sin ninguna piedad. Luego, sin perder el tiempo, empezó a rociar gasolina por toda la casa, asegurándose de cubrir bien cada rincón. Mientras lo hacía, hablaba como si todo estuviera justificado, como si Valeria realmente mereciera lo que estaba a punto de pasar. Con una frialdad aterradora, le dijo que ese era su final, que de ahí no iba a salir con vida, y continuó esparciendo gasolina sin detenerse. Arturo llegó justo en el peor momento. Apenas puso un pie en la entrada, escuchó los gritos desesperados de Valeria pidiéndole ayuda. No tardó en darse cuenta de la escena. Priscila estaba completamente fuera de control, vaciando la gasolina por toda la casa sin importarle nada. Arturo no lo pensó dos veces y le gritó que se detuviera, que se largara de ahí porque él no quería nada con ella. Priscila, furiosa pero sin muchas opciones, salió corriendo antes de que las cosas se pusieran peor. Arturo, sin poder contener la rabia, le lanzó insultos mientras la veía alejarse, pero en cuanto se giró hacia Valeria, todo el enojo se transformó en preocupación. Valeria, aún temblando por lo que acababa de vivir, rompió en llanto. Arturo la abrazó con fuerza, tratando de darle algo de calma en medio del caos que acababa de ocurrir. Mar no pudo hacer otra cosa más que dejarse llevar por el llanto. Todo lo que estaba pasando la sobrepasaba y, lo peor de todo, es que ni siquiera había logrado decirle a Juan la verdad. Quería que él supiera que estaba embarazada, pero Susana le cerró cualquier oportunidad de hablar con él. Ahora, con la cabeza hecha un desastre, se repetía a sí misma que no sabía qué hacer, que no podía con todo esto sola. Después de darle muchas vueltas, tomó una decisión que le pesó en el pecho, pero que sintió como la única salida. Lo mejor era abortar. Mientras tanto, Arturo hacía todo lo posible por ayudar a Valeria con el golpe que Priscila le había dado. Trató de curarla como pudo, asegurándose de que estuviera bien. Pero la preocupación no terminaba ahí.
después de todo lo que había pasado, la casa todavía estaba impregnada de gasolina, y eso era un peligro. Arturo, sin dejar de vigilar a Valeria, le dijo que lo mejor era empezar a limpiar cuanto antes. No podían arriesgarse a que, por un descuido, algo se incendiara y las cosas se salieran aún más de control. Por otro lado, Camila estaba completamente obsesionada con sacar a Juan de la cárcel, y no estaba dispuesta a esperar más. Decidida, tomó uno de sus relojes más caros y lo vendió sin pensarlo 2 veces. Cuando recibió el dinero, sintió una alegría inmensa. Para ella, valía la pena cualquier sacrificio si eso significaba que Juan podría salir de ahí. Con la plata en las manos, se convenció de que estaba haciendo lo correcto y que muy pronto Juan estaría libre. Valeria, todavía afectada por lo que había pasado, le dijo a Arturo que Priscila estaba completamente obsesionada con él, y que por eso estaba reaccionando de esa manera tan violenta. Pero justo en ese momento, Ofelia apareció en la casa y, al ver el desastre, no tardó en preguntar qué estaba pasando. Valeria, sin dudarlo, le contó todo. Le dijo que Priscila la había golpeado en la cabeza y que había intentado hacer algo mucho peor. Nicolás estaba completamente perdido con todo el escándalo que había armado la prensa. No sabía cómo manejar la situación ni cómo frenar todos los rumores que estaban inventando sobre él y su proyecto. Lo peor de todo era que intentaban hacer ver a Valeria como la villana de toda la historia, cuando en realidad las cosas no eran como las estaban pintando. Su asesor, viendo el desastre que se avecinaba, le insistió en que debían reaccionar rápido y preparar una respuesta clara para defender a Valeria antes de que la situación se saliera aún más de control. Justo en ese momento, apareció Leonardo, su hermano, con esa actitud burlona que siempre tenía cuando quería fastidiarlo. Le recordó que le había advertido que su proyecto iba a derrumbarse. Nicolás, ya de por sí alterado, no pudo contenerse y explotó contra él. Por otro lado, Ofelia estaba fuera de sí después de enterarse de lo que Priscila le había hecho a Valeria. No iba a dejar pasar algo así. Con toda la furia acumulada, quiso entrar a la casa para ver cómo estaba su sobrina, pero Valeria la detuvo en la puerta, advirtiéndole que todo estaba impregnado de gasolina y que era peligroso. Aún así, Ofelia no le hizo caso y cruzó el umbral sin pensarlo 2 veces. Apenas dio unos pasos adentro, el fuerte olor a combustible la envolvió por completo. Pero en lugar de asustarse, soltó una risa amarga y dijo que ese era el momento perfecto para acabar con toda esa miseria, que esa casa era una porquería y que lo mejor era deshacerse de todo de una vez por todas. Con una calma que daba escalofríos, sacó un fósforo, lo encendió y lo dejó caer, viendo cómo las llamas empezaban a devorar cada rincón. Mientras tanto, Nicolás seguía discutiendo con Leonardo en su oficina. Harto de escucharlo, le gritó que se largara, que no se metiera en sus proyectos y que dejara de entrometerse en su vida. Pero justo cuando la tensión estaba en su punto máximo, entró Luis. Su padre les dejó claro que no iba a tolerar peleas entre ellos, que si no aprendían a trabajar juntos, los sacaría de la empresa sin pensarlo 2 veces. Luego, dirigiéndose directamente a Nicolás, le ordenó que pusiera todo en orden de inmediato, que no podía seguir dejando mal a la empresa con sus problemas. Sin decir más, se fue, dejando a Nicolás con la rabia a flor de piel. En otro lado, Arturo notó que de la casa de Valeria empezaba a salir humo y, sin pensarlo, corrió hacia allá. Entró lo más rápido que pudo y, al ver lo que estaba pasando, sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. El fuego ya estaba tomando fuerza, las llamas se extendían y el calor se volvía insoportable. Valeria, desesperada, miraba todo con lágrimas en los ojos. No quería perder su casa, no podía aceptar que todo lo que había construido se estuviera reduciendo a cenizas. Mientras ella intentaba hacer algo para salvarla, Ofelia, desde un rincón, observaba el desastre con una sonrisa satisfecha, disfrutando cada segundo de lo que había provocado. Luis se sentía cada vez peor. La tensión con sus hijos lo estaba afectando profundamente,
al punto de que su salud comenzaba a deteriorarse. Con una mano sobre la frente y un dolor punzante en el pecho, le pidió a su secretaria que llamara al médico de inmediato. Le rogó que viniera lo más rápido posible, porque realmente se sentía muy mal. Su respiración estaba agitada, el estrés lo estaba consumiendo y su cuerpo le estaba pasando factura. Mientras tanto, afuera de la casa en llamas, Ofelia gritaba desesperada, diciendo que todo se estaba quemando. Sin embargo, su voz tenía descaro, como si en el fondo estuviera disfrutando del caos. Mar y Valeria lloraban desconsoladas al ver cómo el fuego devoraba su hogar, mientras Ofelia, con lágrimas en los ojos, escondía una sonrisa interna, satisfecha de que aquella porquería de casa, como ella la llamaba, estuviera reduciéndose a cenizas. Por otro lado, Priscila estaba completamente fuera de sí. Su obsesión por Arturo la estaba consumiendo, y gritos le confesó a su padre, Francisco, que no pensaba dejar a Arturo en paz hasta que él volviera a fijarse en ella. Con los ojos desorbitados, declaró que prefería morirse antes que verlo con otra mujer. Francisco, alarmado por su estado, intentó calmarla, asegurándole que todo iba a estar bien, pero Priscila no parecía escuchar razones. Las llamas finalmente consumieron por completo la casa de Valeria. Solo quedaron escombros y cenizas. Valeria cayó de rodillas en el suelo, rompiendo en llanto al darse cuenta de que lo había perdido todo. Mar, con el corazón destrozado, se acercó a su madre, Ofelia, le preguntó cómo había ocurrido el incendio. Ofelia, con su mejor cara de inocencia, respondió que no tenía idea, pero Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su intuición le decía que su madre tenía algo que ver con lo ocurrido. Leonardo le informó a Paula que se había filtrado información sobre el proyecto de Nicolás y que la prensa estaba comenzando a hablar mal de él. Pero al mirarla con más atención, notó que Paula estaba visiblemente alterada. Frunció el ceño y le preguntó qué le pasaba. Paula, con la mirada perdida y las manos temblorosas, dudó en responder. La verdad era que Saúl la estaba amenazando con divulgar videos íntimos que había tenido con ella. Sabía que si esos videos llegaban a Leonardo, todo se vendría abajo. Amparo miró a Ofelia con sinceridad y le pidió que se quedara en su casa. Le aseguró que allí estarían mucho mejor y que no tenía sentido que buscara otro lugar. Sin embargo, Ofelia hizo una mueca de desagrado y respondió con frialdad que no podía quedarse en una casa tan pequeña. Para ella, aquello era casi una humillación. En ese momento, Arturo intervino. Con calma, le dijo a Ofelia que podía quedarse en su casa si así lo deseaba. Al escuchar esto, la actitud de Ofelia cambió de inmediato. Aceptó sin dudarlo, pero no porque realmente necesitara un techo, sino porque la casa de los Portilla era justo el tipo de lugar donde siempre había querido vivir. En el fondo, su ambición y su deseo de pertenecer a una familia de prestigio la impulsaban más que cualquier otra cosa. Mientras tanto, en otro lugar, Nicolás estaba sumido en la frustración. Se encontraba con su tía Graciela, y sin poder contenerse, le confesó lo molesto que estaba con todo lo que estaba ocurriendo. La prensa lo estaba atacando sin piedad, acusándolo de haber elegido a Valeria como ganadora del concurso de modelos desde mucho antes de que iniciara la competencia. Todo era una mentira, pero los rumores se esparcían como pólvora, afectando su reputación y la del proyecto. Por otro lado, Luis recibió una noticia alarmante. El médico lo examinó con atención y le habló con seriedad. Le advirtió que debía calmarse, que el estrés que estaba acumulando era demasiado peligroso. Su corazón estaba en mal estado y, si no liberaba parte de la carga que llevaba, corría un riesgo grave. El médico miró a Luis con seriedad y le explicó que su presión estaba demasiado alta y que el electrocardiograma mostraba que su corazón estaba trabajando más de la cuenta. Luis, sin darle mucha importancia al asunto, solo pidió que le recetara algo para calmarse, convencido de que con unos medicamentos todo estaría resuelto.
pero el médico negó con la cabeza y le dijo que las cosas no eran tan simples. Si no empezaba a bajar su nivel de estrés, su estado de salud iba a empeorar, y esta vez las consecuencias podrían ser realmente graves. Por otro lado, Camila se acercó a su hermano Nicolás con una expresión decidida y le contó que había ayudado a un amigo a salir de la cárcel. Nicolás no pudo ocultar su sorpresa. No entendía qué estaba haciendo su hermana metiéndose en esos asuntos y mucho menos con alguien que había estado tras las rejas. Camila, al notar su reacción, se apresuró a explicarle que su amigo era inocente, que todo lo que le estaba pasando era una injusticia y que solo había intentado ayudarlo. Le pidió a Nicolás que, por favor, la apoyara en esto, que confiara en ella. Todavía con dudas, Nicolás decidió hablar con su tía Graciela para ver si ella sabía algo sobre el asunto, pero Graciela lo miró con sorpresa y le dijo que no tenía ni idea. Lo único que había notado últimamente era que Camila estaba muy motivada con algo, pero nunca se imaginó que fuera por esto. Mientras tanto, Arturo llevó a Ofelia y a sus hijas a su casa para que pudieran descansar como se debía. Apenas cruzaron la puerta, Ofelia soltó un comentario sarcástico diciendo que en esa casa quemada ya no podía vivir nadie, como si hubiera alguna duda de eso. Aún así, cuando Arturo le indicó que podían quedarse en la habitación de visitas, ella hizo un gesto de desagrado y mencionó que pensaba instalarse en la habitación de servicio. Arturo la miró con calma y le dejó claro que no había necesidad de eso, que estarían mejor en la de visitas. Susana y Jacinto se enteraron de que la casa de Ofelia se había incendiado. En cuanto escuchó la noticia, Susana no pudo ocultar su satisfacción. Con una sonrisa mal disimulada, comentó que eso le pasaba a Ofelia por ser como era, porque la vida tarde o temprano le cobraba a las personas malas. Incluso, con una risa irónica, añadió que hasta le parecía poco lo que le había pasado, que se lo merecía. Jacinto la miró con una mezcla de sorpresa y reproche, diciéndole que no hablara así, que tampoco había que desearle el mal a nadie. Pero Susana, sin ningún remordimiento, siguió en lo suyo, dejando claro que, al menos para ella, lo que estaba viviendo Ofelia era puro karma. Valeria le dijo a su madre que prefería quedarse en la habitación de servicio, que no quería la de visitas porque no le parecía correcto. Justo en ese momento, Luis llegó a la casa y, al ver a Ofelia y a sus hijas, fue directo a Arturo para preguntarle por qué las había traído a dormir ahí cuando ya tenían su propia casa. Arturo, con calma, le explicó que su casa se había incendiado, pero Luis, molesto, le dejó claro que no iba a discutir. Le dijo que hiciera lo que quisiera, que ya no iba a meterse en sus decisiones. Mientras tanto, Priscila estaba completamente fuera de sí por todo lo que pasaba con Arturo. No comía, no hablaba con nadie y se la pasaba encerrada llorando. Su padre, Francisco, intentó calmarla y le insistió en que tomara sus pastillas, que eso la ayudaría a olvidarse de Arturo de una vez por todas. Le pidió que pensara en algún lugar al que quisiera irse para empezar de cero y que se fueran de inmediato. Pero Priscila, furiosa, tiró las pastillas y gritó que Arturo era solo de ella, que nadie iba a separarlos. Por su parte, Ofelia empezó a quejarse y a hacerse la víctima, asegurando que todo lo que estaba pasando era culpa de Priscila y que casi muere en el incendio. Valeria, cansada de su actitud, la miró fijamente y le preguntó cómo fue que la casa se prendió en llamas, porque todo estaba bien hasta que ella entró. Pero Ofelia siguió en su papel y respondió que no tenía idea, que quizás había sido una pequeña chispa. Luego se hizo la ofendida y le reclamó a Valeria cómo era posible que le echara la culpa a su propia madre. Arturo fue a buscar a Francisco porque necesitaba hablar sobre Priscila. Pero en cuanto llegó, Francisco se molestó y le exigió que se fuera de su casa. Arturo no se dejó intimidar y le dijo que Priscila estaba cada vez peor, que tenía que hacer algo antes de que fuera demasiado tarde, que si era necesario la internara en un centro psiquiátrico. Luis, por su parte, habló con Graciela y le confesó que ya estaba cansado de todo,
que estaba muy estresado con sus hijos y que el médico le había dicho que su corazón se estaba deteriorando y que, si seguía así, no le quedaba mucho tiempo. También le dijo que sentía que había hecho de todo para que sus hijos fueran personas maduras, pero que ya no aguantaba más, que no quería alterarse por nada ni por nadie. Graciela lo escuchó con paciencia y le aconsejó que se enfocara en él mismo y dejara de preocuparse tanto por lo demás. Mientras tanto, Priscila, completamente obsesionada, fue hasta la casa de Arturo sin importarle si él estaba o no. En la entrada le negaron el acceso, pero ella no aceptó un no por respuesta y entró a la fuerza, asegurando que se quedaría ahí hasta que Arturo llegara. Por otro lado, Mar decide ser sincera con su madre revelando que estaba embarazada. Mientras que Ofelia se siente muy indignada con su situación actual. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y una suscripción.